Buenos días chicos, mi nombre es Susan Crespo y les doy la bienvenida a otra clase de matemática. Recordando vimos la primera semana lo que es la pendiente y su definición, ¿verdad? Y los tipos de pendiente que había, la positiva, negativa, la nula e incluso infinita. La segunda semana en cambio relacionamos cómo encontrar la pendiente de acuerdo a la ecuación de la recta que nos den. Esta tercera semana lo que vamos a ver es cómo calcular el ángulo entre dos rectas, ya que aquí tenemos la ecuación y como vemos lo único que necesitamos es calcular las pendientes, y eso ya lo sabemos. Así que continuemos. Listo chicos, para que esto quede totalmente claro les he graficado lo siguiente, porque es necesario conocer. Tenemos bastantes tipos de recta. Una de ellas son las paralelas, que como vemos gráficamente son dos rectas que aunque se encuentren en el mismo plano, nunca se topan en ningún punto, como contrariamente a las perpendiculares, que son dos rectas que forman un ángulo de ¿qué? De 90 grados. Geométricamente lo podemos determinar cuando se encuentra un cuadrito aquí que nos dice que tiene un ángulo recto. Y por último, las rectas que nos van a servir para esta clase son las rectas secantes, ya que son dos segmentos que se interceptan en un punto. De este modo, calcular su ángulo, es decir, alfa. Listo chicos, entonces les voy a plantear un ejercicio para que eso se entienda mejor. Me dicen que para encontrar el ángulo entre dos rectas dijimos que deben ser rectas secantes, porque se topan en un punto. Y por ende yo encuentro su ángulo. Aquí tengo dos rectas. La primera me dice que 3x menos 2y más 6 es igual a 0. Y la segunda, 2x más y menos 2 es igual a 0. Como eso es totalmente teoría, no se preocupen ni se asusten, los siguientes ejercicios vamos a resolver cómo se grafican las rectas. Aunque como sabemos lo único que hay que hacer es tabla de valores. Se reemplaza x, damos valores a y así lo graficamos. Pero para explicarles yo ya sé que L1 me queda de este lado y L2 así. Y se interceptan ¿en qué punto? Aquí. Listo. Entonces la fórmula que yo voy a utilizar va a ser la siguiente. Me dice tangente del ángulo que vamos a encontrar, que es alfa, me dice que es igual a m2 menos m1. ¿Por qué? Porque tengo dos rectas y por ende tengo dos pendientes. Entonces es lo siguiente. m2 menos m1 sobre 1. Hasta ahí vamos bien, ¿no es cierto? Me dice que es 1 más la multiplicación de la pendiente 2 por la pendiente 1. Y listo, es lo siguiente, tenemos que seguir pasos, siempre todo es ordenado. Lo primero que vamos a hacer es calcular la pendiente de la recta 1 y la pendiente de la recta 2. Listo chicos, como les decía, lo primero que debemos hacer es calcular la pendiente. Y como ya sabíamos, tenemos la siguiente fórmula, que nos dice que la pendiente cuando está en su forma general es menos a sobre b. Entonces yo ya sé que mi a vale 3 y mi b vale menos 2. En la segunda ecuación sé que mi a vale 2 y aquí, ojo, aunque no haya un valor, un número al lado de la y, yo sé que está un 1. Entonces me dice que mi a es 2 y mi b vale más 1. Entonces solo reemplazamos. Mi pendiente de la ecuación 1 me dice que es igual a m es igual a menos a vale 3 sobre ¿cuánto? Sobre menos 2 y incluyo el signo negativo. Menos por menos me da más, entonces mi primera pendiente es positiva. A 3 medios. Esta es mi pendiente de la recta primera, de la recta de aquí. Vamos a calcular la pendiente de la segunda recta que me da. La pendiente es igual. A me dice que vale 2 y B vale 1. Entonces aquí se me va a quedar negativa porque me queda menos 2. Le podría incluir al 1 como denominador, pero debemos saber que pues igual se puede expresar de la siguiente manera. Menos 2. Listo, entonces ya calculamos la pendiente de la recta 1 y la pendiente de la recta 2. Aquí les he graficado un poco más grande cómo quedan las rectas en el plano cartesiano. Como les mencionaba, no se preocupen, en los siguientes ejercicios, en la próxima clase, les voy a enseñar a cómo graficar las rectas sacando tabla de valores. Aunque eso no es muy complicado, igual es necesario pues retomarlo, ¿no es cierto? Entonces, bueno, aquí es importante anotar lo siguiente. Cuando yo voy a sacar el ángulo, por ejemplo, este de aquí, alfa. Para calcular este ángulo alfa, lo que vamos a hacer es ir en contra de las manecillas del reloj. Es decir, voy a ir de esta manera. Por ejemplo, aquí yo parto de este punto en contra de las manecillas del reloj y termino en la recta de acá. Por ejemplo, si yo quiero calcular este ángulo de aquí, y le voy a dar el nombre de beta,
voy en contra de las manecillas del reloj. Es decir, yo me voy de esta forma. Así. Sucesivamente. Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. Alfa me dice que parto desde esta recta. ¿Esta recta cuál es? L2. Entonces esta sería mi pendiente M1. ¿Y a qué recta llego? Llego a la recta 1. Entonces esta sería mi pendiente M2. Listo. Entonces vamos con el siguiente ángulo. Este de aquí, beta. Yo parto de la recta. ¿Cuál es la recta? L1. Entonces esta va a ser mi pendiente M1. ¿A qué recta llego? Llego a la recta L2. Por ende, esta va a ser mi pendiente M2. Esto es sumamente fácil, aunque parezca complicado, pero es cuestión solo de ir en contra de las manecillas del reloj. Así que nos queda lo siguiente. Vamos a calcular primero alfa. Listo chicos, les voy a poner la gráfica a un ladito para que no me entra todo en mi pizarrón. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Ya vimos que para calcular alfa identificamos las rectas y sus pendientes en sentido contrario a las manecillas. Entonces lo único que queda hacer es sustituir, ¿no es cierto? Entonces para calcular alfa, si yo sustituyo me queda que es lo siguiente. Que el ángulo que yo estoy encontrando me dice que es tangente a la menos 1 o arco tangente, ¿no es cierto? De la pendiente 2. ¿Cuál era mi pendiente 2? 3 medios, como vemos en la gráfica. Entonces me queda lo siguiente. 3 medios menos 2. No se olviden, porque aquí tenemos un signo negativo. Ley de signos hacemos después, pero todo es paso a paso. Esto me dice que es ¿sobre qué? Sobre 1, que va a ser la suma de 3 medios menos 2. Y todo eso entre paréntesis. Y ahí sí hago lo siguiente. Lo único que nos queda hacer es ir resolviendo, ¿no es cierto? Lo que me dan. Voy a hacer ley de signos y las sumas y multiplicaciones. Entonces me dice que tangente a la menos 1, menos por menos me da más. Y 3 medios más 2, yo sé que es 7 medios. Entonces lo coloco aquí. 7 medios. Bueno, y lo pongo aquí. Lo siguiente que me queda es la multiplicación. 1 más la multiplicación de las dos pendientes. Y yo sé que se multiplica de la siguiente manera. Numerador con numerador, denominador con denominador. Pero si yo hago esto, me queda menos 3. Como denominador tendríamos 1 que resta a menos 3. Listo, seguimos resolviendo. El ángulo me dice que es igual a tangente a la menos 1 de 7 medios sobre, ¿cuánto es? Menos 2. Y yo sé que este 2 está sobre 1. Y lo único, recordando, lo que yo debo hacer es multiplicar extremos con extremos, medios con medios. Si se puede simplificar, se hace. Por ejemplo, aquí puedo simplificar, no. Lo único que hago es multiplicar. Entonces me queda 7 por 1, 7. 7. ¿Sobre cuánto? Menos. Por más, me da menos. Entonces me va a quedar menos 4. Entonces, listo chicos, ya organicé un poco. Me quedaba lo siguiente. Que alfa tangente a la menos 1 de menos 7 cuartos. Todos cojan su calculadora y nos da lo siguiente. Si yo pongo esto, me dice que mi ángulo me va a dar, me dice que mi alfa es igual a menos 60, ¿cuánto me quedó? 26 grados. Pero me doy cuenta que me queda negativo, ¿no es cierto? Aquí veo un signo negativo. Para eso lo que vamos a hacer es sumarle 180 grados para que nos quede positivo. Entonces yo le sumo 180 grados y me va a dar lo siguiente. Me dice entonces que mi ángulo alfa, el que estaba tratando de buscar, me queda 119,74. Sí, positivo. 179,74 grados. Positivo. Y listo chicos, entonces ese sería mi ángulo alfa. Pero hay que recordar una cosa. Si yo veo aquí en mi recta, mi ángulo alfa tiene un ángulo opuesto. Y geométricamente aplicando sabemos que hay un teorema que nos dice que ángulos opuestos por el vértice son ¿qué? Son iguales. Entonces si mi ángulo de aquí, alfa, va a medir 179,74, su opuesto va a tener la misma medida. Entonces ahorita sí vamos a calcular nuestro ángulo beta. Listo chicos, yo sé que este se hizo un poco más complicado porque tenemos que ir analizando todo a paso, ¿no es cierto? Porque tenemos que ser muy cuidadosos al momento de determinar las rectas. En el gráfico podemos ver entonces que mi pendiente 2 me dice el punto al que llego es menos 2. Y sustituyendo aquí tengo menos mi pendiente 3 medios, por eso me queda negativo.
sobre 1 que multiplica, se suma la multiplicación de mis pendientes, menos 2 más 3 medios, porque aquí sabemos que es positivo, aquí le puse negativo por la fórmula. Ojo en eso. Entonces vamos a ir resolviendo las rectas, quitando paréntesis y las sumas. Entonces me dice que mi beta, que es el ángulo que estoy encontrando, ¿a qué va a ser igual? Beta va a ser igual a la tangente a la menos 1 de lo siguiente. Sé que aquí me va a quedar menos 7 medios sobre línea de división, 1 más la multiplicación. Como vimos anteriormente, yo sé que este 2 está sobre 1. Y yo puedo hacer lo siguiente, solo cuando es multiplicación, cuando están sumando, esto no se puede hacer, ojo. Como tengo el mismo término en el numerador y en la siguiente fracción en el denominador, yo puedo hacer lo siguiente, tacho, tacho. Entonces lo que me queda es que el 1 va a sumar ¿a qué? 1, aquí termino el signo negativo, menos por más, menos. Y aquí como tengo más, se queda con menos. Listo. Y ahí sí, sigo resolviendo. Me dice que beta es igual a la tangente a la menos 1 de menos 7 medios sobre menos 2 sobre 1. Listo. Y hago lo mismo. Extremos con extremos, medios con medios. Voy a organizar un poco más la pizarra, ya regreso. Y listo, entonces lo único que me tocaba hacer era multiplicar extremos con extremos, medios con medios. Y como tenía dos signos negativos, pues me daba positivo. Y me quedaba que beta tangente a la menos 1 de 7 cuartos. Esto me da calculando 60,26 grados. Pero hay que analizar entonces lo siguiente, porque me van a decir, licenciada, este ángulo nos salió en la anterior vez, pero nos quedaba negativo. En este nos queda positivo y les voy a explicar lo siguiente. Listo chicos, entonces ya estamos solo por concluir, nos queda hacer lo siguiente. Yo quiero que me entiendan esta parte. Esta es la gráfica, ¿no es cierto? Tenemos la recta L1 y la recta L2. Lo que hicimos fue calcular primero alfa, que como veían nos salía 119,74. Y por el teorema opuestos por el vértice, su opuesto vale lo mismo. Calculamos beta que nos salía 60,26 y por el teorema mencionado anteriormente nos dice que el opuesto vale 60,26. Pero ojo, ¿qué pasa si yo sumo todos estos ángulos? Me van a dar 360 grados. Entonces, por ejemplo, si yo ya sabía que el primer ángulo me iba a dar 119,74, lo sumaba y luego obviamente yo tendría que saber que los dos ángulos que me quedan tendrían que darme 360 grados. Entonces ahí podría ser otra ecuación. Eso es lo que quería enseñarles chicos, que lo vamos a ver la próxima semana. Vamos a graficar rectas y hacer lo mismo pero de una forma más yendo paso a paso, ¿no es cierto? Bueno chicos, espero que esta clase les haya servido bastante. Nos vemos en la próxima semana. Muchas gracias.